Para que podamos recordar lo que trabajamos sobre la derivada de un cociente, vamos primero a hacer un ejemplo rápidamente, el mismo que trabajamos la última vez, para que retroalimentemos la derivada de un cociente. Y luego vamos a proceder a derivar un cociente, pero usando la regla de la cadena. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí. Excelente. Tenemos definición, que es una retroalimentación, ya la dimos, de lo que es la regla de la cadena. Pero vamos primero a retroalimentar derivada de un cociente. Fácil, la derivada de un cociente la tenemos claramente definida por esta fórmula o la fórmula que sigue. Si f de x es igual a g de x entre h de x, o sea, si tengo una función que es igual a la división de dos funciones, entonces f de x va a ser igual o f' de x o f derivada de x. Recuerden que ese apóstrofe, esa comilla arriba, significa que es derivada. Será igual a el denominador sin derivar, o sea, normal, multiplicado por el numerador derivado, menos el numerador sin derivar multiplicado por el denominador derivado. Todo eso dividido el denominador, que es h de x, al cuadrado. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. 2x menos 3 igual a x al cuadrado, donde ya sabemos que f de x es la primera función que estamos trabajando, la que vamos a derivar, pero tenemos dos funciones apartes. Tenemos lo que llamamos g de x, que es el numerador, y h de x, que es el denominador. G de x es 2x menos 3 y h de x es x al cuadrado. Bien. Entonces, procedemos a derivar. ¿Qué vamos a derivar? Vamos a derivar aquí en la esquina izquierda, abajo, vamos a derivar lo que es el numerador y vamos a derivar lo que es el denominador. Primero, el numerador, si lo derivo, recordándoles, jóvenes, que para derivar yo derivo, aquí en el numerador tenemos una resta. Bueno, yo derivo aparte, derivo 2x y derivo 3. Primero, la derivada de 2x, recuerden que aquí hay un 1, es multiplicar ese 1 por la base, que es 2. 2 por 1 es 2. Y le resto un 1 al exponente. Entonces, y 1 menos 1 es 0. Entonces, me va a dar 2x a la 0, sabiendo que x a la 0 es igual a 1, porque todo número elevado al exponente 0 da 1, entonces eso va a ser 2 por 1, y 2 por 1 es 2. Lo bajo aquí. Significa que ya la z está derivada. No le sumo nada porque la derivada de una constante o de un número es 0. Entonces yo no puedo decir 2 menos 0. Si digo 2 menos 0, estoy en nada. Entonces, ¿qué digo? 2. La derivada del numerador es 2. Porque la derivada de un número o de una constante es 0. Entonces, esa parte de la resta no se toma en cuenta en ese caso. Entonces, la derivada del numerador va a ser 2. La derivada del denominador va a ser 2x. ¿Por qué? Bueno, fácil. Recuerden, tenemos x al cuadrado, que ese 2 se multiplica por la base, entonces se multiplica 2 por x. Y al 2, que es el exponente, se le resta 1. ¿Se recuerda la derivada de una potencia? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2x elevada a la 1, pero eso no se marca. Como no se marca la 1, se deja así, 2x. Entonces, la derivada del denominador es 2x. Ya sabiendo eso, entonces yo me voy a guiar de lo que me dice mi fórmula. Lo voy a colocar en ese orden. Primero coloco a h de x. Yo quiero que ustedes me digan quién es h de x normal y quién es h de x derivada. ¿Están en línea? ¿Me escuchan? Sí. Sí. H de x normal. H de x normal es x al cuadrado. X al cuadrado, aquí está. Y si está derivada, ¿cuál es? 2x. 2x. Entonces, tenemos que fijarnos dónde vamos a colocar la h de x derivada y dónde la vamos a colocar normal. ¿Y la g de x? ¿La identifican? G de x, ¿cuál es? Normal y derivada. 2x. 2x menos 3 es g de x. Aquí lo dice claro.
Ahora, derivada, ¿cuál sería? 2. 2. Perfecto. Entonces, lo coloco en ese mismo orden. Primero coloco h de x normal. Luego coloco que obviamente h de x normal, ¿cuál es? 2x. O sea, x al cuadrado. Normal. Luego coloco g de x, pero derivada, que es el 2. La coloco ahí. Para que lo vayan viendo, lo voy subrayando. H de x normal. Luego coloco g de x derivada. Luego viene el signo menos, porque en la división, cuando derivamos, se transforma en una resta, ¿verdad que sí? Entonces, la g de x la coloco normal. Obviamente, la g de x dice aquí que es 2x menos 3. Ahí está. Y la h de x la coloco derivada. ¿Cuál es h de x derivada? Aquí está en la esquina. Y abajo dice que h de x al cuadrado. Entonces, significa que 2 elevado al cuadrado. Mírenlo aquí. 2x al cuadrado. ¿Están ubicando cómo lo vamos a ir colocando? Utilizando la fórmula. ¿Van entendiendo? Jóvenes. Profesora, yo me perdí en una. ¿En qué parte? Dime. Donde usted dijo que se pone h de x solo. H de x sin derivar. Ajá. Por ejemplo, a esta que está aquí en la fórmula, dice h de x. Ahora, cuando es derivada, es h' de x. ¿La ve el apóstrofe aquí? Sí, pero yo digo ese 2 que está en el paréntesis, ¿de qué? Ah, fácil, mira. Este es h de x derivada. Es sin derivar, ¿verdad? Míralo aquí. Sin derivar. Y ese 2 pertenece a g de x. ¿Lo ve ahí? ¿Quién es g de x? Pero g de x, obviamente, g' de x. ¿Qué significa g' de x? La g de x que está derivada. Perfecto. Al igual que si agrego g de x ya normal, que está aquí arriba, y h de x derivada. Perfecto ahí. ¿Entendió, Sí. Lady? Bien. Entonces vamos a darle continuación. Ya luego de que utilizamos y lo colocamos en el orden en que está en la fórmula, lo que vamos a hacer es reducción de los términos, ¿verdad que sí? Vamos a factorizar. Lo primero que tenemos acá es, para yo saber qué factor o cuál es el factor común. Primero, x al cuadrado por 2, ¿cuánto da? Dos x al cuadrado. X al cuadrado. Entonces coloco mi 2x al cuadrado acá. ¿Lo ven ahí? Ahora, el signo de menos no lo dejo, lo coloco ahí. Pero acá yo tengo otra multiplicación. ¿Qué multiplicación dice aquí? 2x por 2x menos 3. Significa que yo debo multiplicar cada miembro por el 2x. Entonces, 2 por 2, 4. X por x, x al cuadrado. X al cuadrado. Y luego multiplico 2 por 3, 6. x. Porque tomamos la variable de uno de ellos. Entonces, abajo yo tengo x a la 2 elevado a la 2. O sea, una potencia elevada a otra potencia. Cuando tenemos una potencia elevada a otra potencia, se multiplican. Entonces, ¿cómo yo multiplico? 2 por 2. 2 por 2. 4. Entonces, abajo vamos a tener x a la 4. Entonces, vamos a retroalimentar rápidamente. ¿Qué fue lo que hicimos? Fácil. Multiplicamos estos dos. Los exponemos. Tomando como límite el signo negativo. 2 al cuadrado, x al cuadrado por 2, obviamente es 2x al cuadrado. Y multiplicamos 2 por 2 es 4x al cuadrado y 2 por 3 es 6. Abajo, obviamente, multiplicamos las potencias. Potencia, cuando una potencia está elevada a otra potencia, se multiplican. 2 por 2, 4. 4. Perfecto. Vamos bien hasta ahí, perfecto. Entonces, el siguiente paso es multiplicar el signo. ¿Ven el signo que está aquí fuera? Si yo multiplico por todo lo que está dentro del paréntesis, tengo que multiplicar menos por más, el 4 sale
menos. Y el 6 sale positivo. ¿Por qué? Menos por menos, Más. más. Ya que tenemos esto resuelto así, vamos a reducir términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Bueno, las variables que tienen el mismo exponente. ¿Cuáles tienen el mismo exponente ahí? 2x al cuadrado y 4x al cuadrado. Correcto. Una es negativa y otra es positiva. Entonces, signos opuestos se restan. 4 menos 2. 2. 2 negativo porque tomamos el signo del mayor, que era el 4. Se quedó 2 negativo al cuadrado. C más 6x. Todo eso dividido 4x. Y hasta ahí lo podemos dejar. ¿Vieron? Es Sí. fácil. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero en vez de dividir derivada de un cociente normal, vamos a utilizar la regla de la cadena. ¿Cuándo tenemos que utilizar la regla de la cadena? Bueno, cuando vengan esas funciones elevadas a una potencia. Están viendo que está aquí 4x menos 3, pero ustedes ven que está elevada ¿a quién? A una potencia. A Y 3. abajo también está elevada a una potencia. Entonces, en este caso tendríamos que usar la regla de la cadena. Pero la regla de la cadena siempre utilizamos la misma fórmula. Están viendo que esta fórmula es la misma que utilizamos anteriormente. Lo único que para derivar, utilizando la regla de la cadena, cuando derivemos el numerador, que le vamos a llamar g de x, y al denominador, que le vamos a llamar h de x, primero tenemos que hacerlo 2 veces la derivada. Arriba 2 veces y abajo 2 veces. ¿Quién se acuerda cómo derivamos la función que está elevada a un exponente? Utilizando la regla de la cadena. ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan? ¿Cuáles son esas 2 veces que vamos a derivar? Se los digo yo. Primero derivamos el exponente afuera. ¿Se acuerdan? Sí. Y luego derivamos Lo de adentro. lo dentro del paréntesis. ¿Verdad que sí? Perfecto, ya se acordaron. Entonces, abajo igual. Primero derivamos afuera y luego adentro. Entonces, vamos allá a colocársela ahí porque es larguísimo el ejercicio. Para que lo vayan entendiendo. Tenemos aquí g de x, que es la de arriba, ¿verdad que sí? Primero yo derivé a la potencia, que era bajarla a multiplicar con la base, a multiplicar ahí con el paréntesis, y le restaba 1. ¿Se acuerdan? Entonces, mírenlo aquí. El 3 vino a multiplicar abajo y arriba 3 menos 1, ¿cuánto da? 2. 2. Y luego yo derivé lo de adentro. Cuando yo derivo lo de adentro, primero este se convierte en 0 porque la derivada de una constante es 0. Y este, que tiene un 1 aquí que no se marca, se vuelve 4 por 1, 4. Se le quita un 1, ¿verdad? A la potencia. Y se queda 1 menos 1, 0. 0. ¿Cuánto da x a la 0? 1. 1. ¿Y 4 por 1? 4. 4. Y lo pongo acá el 4. Entonces yo derivé 2 veces. Primero derivé la potencia afuera y luego derivé lo que da la función adentro. ¿Entendieron esa parte? Sí. Entonces, ahora, el denominador, igual. ¿Qué es lo primero que se deriva en el denominador? Lo de afuera. La potencia, ¿verdad que sí? Entonces multiplico el 4 aquí por la función y luego le resto 1 al 4. ¿Cuánto me va a dar eso? 4, la misma función, y le quito 1 al 4, me queda 3. 4 menos 1, 3. Y si derivo lo de adentro, recordando que la derivada de un número es 0 y la derivada de 2x es 2. Bien, mírenlo aquí. Sí. Me quedó 2. Ya derivamos al numerador y al denominador. ¿Qué ustedes creen que va ahora? ¿Qué ustedes creen? Se lo estoy subrayando. Aplicar el orden de la fórmula. ¿Qué fue que habló? Eso mismo. Excelente. Aplicamos el orden de la fórmula, ¿verdad que sí? Entonces, Sí. ¿qué orden? Primero colocamos h sin derivar. ¿Quién me dice cuál es h sin derivar? 2x menos 3. Todo 2x eso elevado al menos 3. 4. Correcto. Entonces,
Ahí está, elevado a la cuarta potencia, ¿verdad? ¿Cuál es g de x derivada? G' de x, para que entiendan mejor. Lo que está ahí arriba que derivamos primero. De Ok, 3, la primera derivada 4x. que dice 3 es larguísimo, ¿verdad? Mírenla aquí. 3 por 4x a la menos 3 elevado a la elevado 2. al cuadrado por 4. Esa es la derivada ¿de quién? De g De g de x. del numerador arriba. Entonces, ¿qué sigue? G de x sin derivar. Antes de g de x hay un signo. ¿Qué signo hay? Negativo. Sí, esto es muy parecido a la multiplicación, pero la multiplicación se convierte en suma, pero como esto es una división, ¿en qué se convierte? En resta. En resta. Entonces, como tú dijiste, g de x sin derivar. Y ahí está. ¿Y luego qué va? H de H X. de x derivada. Derivada, h' de x. La podemos decir Mira, h de x Antonia. derivada o h' de x, como ustedes prefieran decirlo. Bien, entonces la colocamos. Abajo, ¿qué tengo yo que colocar? H de x sin derivar al cuadrado. H de x sin derivar al cuadrado. Entonces, ¿cuál es h de x sin derivar? 2x menos 3 elevado al 4. A la 4. 2x menos 3 elevado a la 4. Ahí lo coloqué. ¿Y qué le falta? Saca, a todo eso. Abajo, ¿qué le falta? Eso es h de x. Mírenla aquí, h de x, pero faltó al cuadrado. Entonces yo tengo que colocarle su cuadrado. ¿Lo vieron ahí? Que a veces, quiero puntualizar esto, porque a veces vemos la fórmula y decimos, bueno, aquí ya tiene una potencia, ya dejamos esa potencia. No. Si dice que hay que colocar eso, y esto es esto que está acá con todo y potencia, entonces encima dice que hay que ponerle una potencia al cuadrado, entonces yo tengo que colocarla. Bien, para que no se pierda ningún número y no nos dé error. Continuamos. Sí. Excelente. Entonces, si continuamos porque van entendiendo. Voy a copiar esto que está aquí para seguir trabajándolo. ¿Quién me dice qué paso debo yo aplicar aquí? Yo. Diga. Sacar los términos semejantes. Antes de eso, vamos a factorizar. ¿Se acuerdan cómo factorizábamos? Cuando teníamos esta expresión tan larga así en la multiplicación, en el producto. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? ¿Qué eran los factores comunes que sacábamos fuera? Los que se Pero fue lo repetían. que yo dije, profesor. No, tú me dijiste reducción de términos semejantes, pero bueno, vamos a factorizar. Luego vamos a hacer reducción de términos semejantes. Sacar los términos semejantes. Está bien. Vamos a tomar esa como buena y válida. Bien, entonces, lo que son términos semejantes acá, lo vamos a poner fuera como factor común. O sea, lo que son factores comunes, son los que se repiten. Entonces, ¿cuáles son los que se repiten ahí? ¿Quién me dice? Tomamos en cuenta 4x. lo de menos. ¿Cuáles se repiten a la derecha y a la izquierda del signo de menos? 4x menos 3. Pero, profesor. Sí, pero, no, profesor. Sí, Pero Dios, yo estoy diciendo, una profesora. Pero ya que otro hable también. Dígame, Lady. Pero yo hablo primero. Dime, Lady, no peleen, que estamos grabando. Dígame. 4x menos 3 al cuadrado se repite con 2x menos. No. No se dice al cuadrado, se dice a la cuarta potencia. Ajá. No, eso no se repite, está bien, profesor. Sí se repite, lo único que se repite con un exponente diferente. Y yo decía que cuando tenemos, Esa era la que yo estaba diciendo. tenemos la misma función, lo único que el exponente diferente, ¿cuál de los dos colocamos? ¿El mayor o el menor? El mayor. El menor, correcto, el menor. El menor. Entonces, ¿cuál es el No menor? sabía esa parte, profe. Léanlo, ¿cuál es el menor? 2x menos 3 al cuadrado. Elevado al 3. A la potencia 3. Correcto, elevado al cubo. Mírenlo aquí donde lo coloqué. ¿Qué otro factor se repite? Miren a ver. A la izquierda y a la derecha. 4x menos 3 Elevado elevado al cuadrado
¿Cómo la del el cuadrado? X menos 3 elevado a la Elevado Al tercera cubo. potencia. Entonces, ¿cuál yo tomo? El que tenga el exponente Ajá. menor. Entonces, coloco el del exponente menor. Mírenlo aquí, al cubo. ¿Cuál más se repite? El ¿Qué otro 4. factor está en los dos lados? El 4. El 4. Entonces, coloco el 4 también. Pam, pam, pam. ¿Lo ven ahí? Entonces, obviamente, Sí. aquí abro mi paréntesis para colocar. ¿Qué yo debo colocar cuando yo estoy factorizando dentro de ese corchete? Yo debo colocar, y atención jóvenes, debo colocar la división. Yo voy a dividir lo que está aquí arriba, la operación completa, entre lo que sacamos como factor común, ¿verdad que sí? Entonces, si yo digo 2x a la 3 menos 3 elevado a la 4 entre, entonces yo tomo el que es igual, que es en este caso 2x a la 3 a la 3. Entonces, uno está a la 4 y uno está a la 3. ¿Cuál se va? Se va el que está a la 3 y me queda, le restamos al 4, le restamos 3. ¿Cuánto me va a quedar? 1. 2x a la 3 menos 3 elevado a la 1. Y no se marca. Y no se marca. marca. Entonces, yo lo coloco acá. ¿Lo ven ahí? 2x a la 3. 2x menos 3 elevado a la 1. No se marca el 1. ¿Lo ven ahí? Entonces, ¿cuál Sí. sigue? El 3. Sí. El 3 no tiene similar aquí en el factor. Entonces, yo el 3 lo bajo igualito. ¿Lo están viendo el 3? Aquí en el factor Sí. común, que es lo que está fuera del corchete, no hay nada que ver con el 3, entonces yo coloco mi 3 normal. ¿Qué sigue? El 4. En el factor común hay un 4, ¿lo están viendo? ¿Cuánto da 4 y 4? Son lo mismo. Como es lo mismo, se tachan. 4 entre 4 da 1 y eso multiplicado por 1 es lo mismo. O sea, si tenemos lo mismo, lo tachamos. ¿Entendieron ahí? Ujú. Sí. 4 se va con 4. ¿Y qué me sigue? El signo. 4x. El signo Le resta, lo bajamos. lo bajamos igualito, ¿verdad? Entonces, de este lado derecho, ¿cuáles se repiten? Aquí dice 4x a la 3 elevado a la 3. 4x menos 3. Entonces, ¿cuál le restamos? 3 menos 2, 1. 1. Entonces, se coloca igual elevado a la 1, pero obviamente el 1 no se marca, ¿bien? No se marca. Entonces, ¿cuál sigue? El 4. Y 4 entre 4 se va. 4 se va con 4. Perfecto. Sí. Para que lo vean, este 4 se va con este 4, que es el factor común 4. Bien. Entonces, ¿quién sigue? 2x a la 3 menos 3. Al cubo. Díganme, ¿qué ocurre con eso? Hay uno acá y uno en el... Hay uno allá arriba en el numerador y uno en el denominador. ¿Qué ocurre? Tienen la misma potencia. ¿Qué ocurre cuando tienen la misma potencia? Se tachan. Se tachan. Elimina. Perfecto. Y el 2 no tiene... Entonces, ¿qué tengo que hacer con el 2? Lo bajo igual. ¿Qué hago con el 2? Se baja igual. Lo bajo Se igual baja porque igual. no hay un factor común aquí de 2. Bien. Abajo, ¿qué tengo que hacer abajo? En la división. 2x menos 3 elevado a la 4 elevado a la 2. ¿Qué ocurre cuando tenemos una potencia elevada a otra potencia? Se multiplican. Se multiplican. 4 por 2. 8. 8. 4 por 2, 8. ¿Vamos bien? Sí, vamos. Sí. Bien. Entonces, vamos a continuar entonces. Ya que estamos en este espacio, lo que tenemos ahora que hacer es hacer las multiplicaciones que hay dentro de ese corchete. ¿Lo están viendo? Que está el 3 por 2 y 3 por 3. Y de este lado estaría 2 por 4 y 2 por 3. ¿Lo están viendo? Eso Sí. lo resolvemos. Antes que nada, también podemos tachar. Arriba tenemos igual una división con lo que está aquí abajo, que es lo mismo. Miren, aquí arriba dice 2x a la 3 menos 3. ¿Y abajo qué dice? 2x a la 3 menos 3. La única diferencia es los exponentes, que este está elevado a la 3 y este está elevado a la 8. ¿Qué yo hacía con esos exponentes cuando estaban dividiéndose? Los restaba. Entonces yo digo 8 menos 3, ¿cuánto me quedan?
5. 5. 5. Entonces, este se tacha y este, en vez de 8, se va a quedar ¿a cuál? A 5. A las 5. Entonces, yo lo bajo. Se tacha ese, obviamente, quien viene es estos dos números, estos dos factores que están aquí. 4x menos 3 elevado al cuadrado por 4. Ese 4 yo lo puse delante, no importa en el orden que usted lo ponga. En el orden de los factores no altera El producto. el producto. Bien. Entonces, quiere decir que esto lo eliminé, la primera función. Pero estas dos funciones, estos dos elementos, estos dos factores, lo coloqué igualito. Obviamente, aquí yo dije que había que multiplicar 3 por 2. ¿Cuánto da? 6. 6. ¿Y 3 por 3? 9. 9. El signo menos hay que bajarlo porque no se puede olvidar. Entonces, antes de hacer el signo menos, ¿qué vamos a hacer? A multiplicar por 2. 2 por 4, 8x, ¿verdad que sí? 8. Sí. 2 por 4, 8x. 8x. Y 2 por 3, 6. 6. El 8 sale positivo y el 6 sale negativo. Pero el signo que está afuera, yo lo multiplico. Menos por más. Menos por más. Menos. Menos. Entonces el 8 baja negativo. Y el 6 que era negativo, se dice menos por menos. Más. Entonces el 6 baja. Positivo. Positivo. Y abajo, yo que tengo 2x menos 3 elevado a la 5. Ahí está. 2x menos 3 elevado a la 5. ¿Qué falta? Bueno, ahora sí viene el paso reducción de términos semejantes. Bien, ahorita era factorización, ahora es reducción de términos semejantes. ¿Cuáles son semejantes en este paréntesis aquí? Semejantes son los que tienen las mismas variables y los mismos exponentes. Y el que no tiene variable, obviamente, son constantes, también son semejantes. Las constantes son semejantes. Entonces, 6x y 8x son semejantes. Si yo los reduzco, ¿cuánto me quedan ahí? Signos contrarios se restan. 8 menos 6. Menos 2. Menos 2. Y el 9 negativo y el 6 positivo. 9 menos 6. 9 menos 6, ¿cuánto da? 3. Entonces, me va a dar menos 2, menos 3. ¿Verdad que sí? Sí. Esto lo dejamos igual, que es el factor afuera. Y decimos menos 2, menos 3. Y abajo lo dejamos igual, dividiendo por lo mismo. Y ahí hemos terminado, o lo dejamos hasta ahí. ¿Van entendiendo qué debemos hacer cuando tenemos que utilizar la regla de la cadena? Yo le puedo también dar su retroalimentación rapidita. Lo primero que hicimos fue que derivamos el numerador y el denominador, acordándose que cuando derivábamos estaban elevados a una potencia en un paréntesis afuera, ¿verdad que sí? Entonces teníamos que utilizar la regla de la cadena cuando derivábamos. Y luego simplemente lo que hicimos fue colocarla en orden, en este orden que está aquí. Colocábamos en el orden de la fórmula, ¿verdad que sí? La derivada, la no derivada, la derivada, la no derivada, la derivada, obviamente, como es división, esto es resta. Y lo último que hicimos fue entonces determinar el factor común, que eran estos 4 números que se repetían acá. Ese se repetía, que era el 2x menos 3, 2x menos 3. También se repetía el 4x menos 3, mírenlo aquí, 4x menos 3. Y se repetía el número 4. El número 4 se repetía. Por eso eran factores comunes. Entonces los saqué afuera, fuera del corchete. Y dentro del corchete, ¿a quién yo coloqué? ¿Quién me dice? ¿Quién me responde esa pregunta? Dentro del corchete, ¿a quién yo coloqué? ¿A la división de quién? De todos esos términos que están arriba, lo dividíamos ¿entre quién? Entre los factores o el factor común o los factores comunes. Perfecto. Entonces, dividíamos uno a uno. Este con este y así, hasta que aparecía. Si no habían iguales, por ejemplo, el 3 no tenía un factor común aquí, yo lo bajé igual al 3 dentro del corchete. Bien, luego que hicimos todo eso,
¿qué otro paso hicimos? Estamos retroalimentando los pasos, ¿verdad? Bueno, multiplicamos aquí el denominador, las potencias. Cuando una potencia está elevada a otra potencia, se multiplican. Entonces, 4 por 2 nos dio 8. Bien, ese 8 luego Restamos. lo dividimos. El numerador de arriba con el denominador de aquí abajo, como eran igual la misma base, lo que hicimos fue que restamos los exponentes. Cuando tenemos la misma base y dividimos, ¿qué hacemos? Restamos los exponentes. Entonces los exponentes eran 3 y 8. 8 menos 3 me daba 5. Entonces al final me dio que ese denominador estaba elevado a la 5. Lo siguiente que hice fue, bajé lo que me quedó, porque se eliminó un factor común, pero me quedaron 2 factores comunes, lo bajé igualito. La única que cambié el orden, puse el 4 delante, pero no importaba, lo podía bajar igual. Eso no importa, el orden de los factores no altera el producto. Y dentro del corchete, lo que hice fue que multipliqué. ¿Qué multipliqué en el corchete? Obviamente, 3 por 2x y 3 por 3. Igual al otro lado del signo negativo, 4 por 2 y 2 por 3. Luego, multipliqué el signo que estaba afuera con lo que me quedó adentro, que era 8 y 6. Entonces, el 8 era positivo, se multiplica por negativo. Y el 6 era negativo, negativo por negativo, salió el 6 positivo. Luego, lo que hice fue simple. Reducción de términos semejantes, donde se podía. ¿Dónde se podía? Dentro del paréntesis. En el paréntesis había 6x y 8x, son semejantes. El 9 y el 6, que son constantes, no tienen variable, también eran semejantes. Los reduje y al final me quedó menos 2, menos 3. Lo demás siguió igual, bajó igualito y no se le cambió nada. Entonces, ¿entendieron la retroalimentación rapidita ahí? Sí. Entonces, Sí. ya que entendieron eso, entonces vamos a pasar, obviamente, ¿a qué pasamos? A la actividad de aprendizaje. Según ustedes ven ahí en esa actividad de aprendizaje, ¿qué tienen que hacer ahí? 2 ejercicios. Sí, Pero regla de la cadena y la... ¿cómo lo van a hacer? Uno lo van a hacer normal y uno utilizando la regla de la cadena. Pregunto yo, ¿por qué el de la izquierda es normal y por qué el de la derecha es regla de la cadena? Por el paréntesis y el exponente. Correcto, excelente. Esta función está normal, pero si tuviera elevada a un exponente, entonces ahí ya tendría yo que utilizar la regla de la cadena. Pero como está normal, no debo utilizar la regla de la cadena, por eso puse arriba sin regla de la cadena. Y la segunda parte va con regla de la cadena, obviamente, porque sí lo tiene. La función está elevada a un exponente. Entonces, tomen su captura de pantalla para que hagan su ejercicio. Ahora, acabando esta reunión, vamos a subir esta tarea a Classroom y ahí ustedes suben los ejercicios desarrollados. Perfecto. Miquea, Sí, diga usted. mire, ya yo estoy poniéndome al día con usted. Yo espero que usted tome eso en cuenta para el día de entrega.